Y le agradezco mucho a Juan Carlos Machorro, socio líder de la práctica transaccional y experto en temas energéticos de Santa Marina y Esteta, que tome nuestra llamada. Me quedo, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Francisco? Mucho gusto en saludarte, como siempre, a tus órdenes. Igualmente, pues bueno, la semana pasada estábamos hablando también de los mecanismos que trae el propio TEMEC en caso de que algunas de las empresas norteamericanas que invirtieron dinero en México, también en el marco del TEMEC, con la reforma eléctrica puedan salir afectadas. Platicábamos un poco de los mecanismos también que tienen que ver con el arbitraje y también cuáles podrían ser, porque creo que ha sido algo, un temor constante del sector empresarial, las sanciones que el Congreso de los Estados Unidos pueda imponer, porque ya algunos legisladores ya han manifestado su enojo, Juan Carlos. Totalmente, Francisco. Y como bien recordarás, la última vez que comentamos el tema en este foro, precisamente, hablábamos y abordábamos de la importancia de tener cuando menos conciencia, Francisco, de que esta iniciativa, cómo se planteó, sí es claramente violatoria de varias de las disposiciones de varios de los acuerdos, o cuando menos los acuerdos comerciales más importantes de los que nuestro país es parte, empezando por el TEMEC, como bien comentas. Pero fíjate que desde la última vez que hemos platicado han sucedido algunas cosas que bien vale la pena comentar en tu espacio, si me permites. Adelante. Uno, hubo una recomendación de la Comisión Federal de Competencia Económica, Francisco, que no tiene desperdicio. Punto por punto, y yo alentaría, invitaría a tu público a que la revise, está en la página web de COFESE, punto por punto desvirtúa cada uno de los argumentos que de manera muy desafortunada son planteados desde la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional y después en el propio contenido de la iniciativa. Segundo punto relevante que ha ocurrido en los últimos días. Fíjate, esta consultora internacional de mucho prestigio llamada Kroll, Kroll, experta en riesgos empresariales, estima un dato muy, muy relevante, Francisco. Entre 30 y 50 mil millones de dólares de inversión en diversos sectores están detenidos, Francisco, en México, debido precisa y específicamente a la incertidumbre generada por esta iniciativa de reforma energética que presentó nuestro presidente al Congreso. Imagínate nada más la gravedad de las cosas. Todavía no entra en vigor, todavía no es discutida ni aprobada o desaprobada por el Congreso y ya tiene un impacto de este tamaño. Esto es algo sumamente grave, Francisco. Y el tercer evento relevante de los últimos días aparece en la prensa del día de hoy, que es ahora sí ya un pronunciamiento bastante más sensato de la Embajada de los Estados Unidos en México a través del embajador Salazar, en donde ve con suma preocupación, desde luego, el contenido de la iniciativa, pero meses y años atrás, lo que ha venido haciendo esta administración en materia de revisión de trámites, de otorgamiento de permisos, modificaciones de permisos y trastocar contratos y derechos adquiridos a cargo de los inversionistas, Francisco. Entonces, este ruido en torno al sector energético sigue increciendo, Francisco, y nuestra visión, muy preocupada, es que esto va a seguir aumentando de volumen. Oye, ahora, a mí me preocupa también de forma particular, Juan Carlos, las decisiones que pueda tomar el gobierno de Estados Unidos a través también, bueno, del Congreso de los Estados Unidos. Pues bueno, la molestia de algunos legisladores. ¿Cuáles son el abanico de sanciones, por así decirlo, que ellos pueden imponer? Desde luego, y esto no es nuevo, los congresistas en los Estados Unidos, particularmente del Partido Republicano, ahora que son oposición, pues van también increciendo. Están muy molestos con la actitud que ha tomado el gobierno mexicano en relación específicamente con el sector eléctrico. Y como comentábamos la última vez que tuvimos oportunidad de platicar, Francisco, a ver, el gobierno americano y el gobierno canadiense, pero hablando del gobierno americano, tienen las herramientas al amparo del acuerdo del TEMEC para sancionar a México como país y comenzar incluso a imponer aranceles y castigar a productos mexicanos
que no se limitan al tema de la energía eléctrica, derivado de este incumplimiento de principios con el propio tratado comercial. Entonces, podríamos estar viendo sanciones a México en temas como la agroindustria, que tantas divisas genera para la economía mexicana, con aranceles, y bueno, ya te imaginarás que varios sectores en los Estados Unidos que en su momento se opusieron al Telecan y ahora a la renegociación vía el TEMEC, deben estarse frotando las manos de que hay aranceles a los productos mexicanos que les compiten de tú a tú en territorio norteamericano, Francisco. Muy preocupante. Ahora, ¿tú crees que todas estas reacciones, respuestas, un posicionamiento ya muy firme de la Embajada de los Estados Unidos en voz de Ken Salazar pueda modificar un poco el rumbo de lo que se va a aprobar y se discutirá en el Congreso, Juan Carlos? Yo esperaría que sí, Francisco, y aunque el tema político no es el mío, sino el regulatorio, como sabemos, desde el punto de vista regulatorio, constitucional, se requiere de una mayoría calificada. Es decir, el partido en el poder, junto con sus partidos aliados, no alcanza para pasar una reforma constitucional en Cámara de Diputados ni en Cámara de Senadores. Necesita de la oposición. Entonces, mientras esto va haciendo más ruido, Francisco, y va quedando más claro para la gente, empezando por nuestros congresistas, el costo verdadero que esto pudiera llegar a tener, yo confío en que en la conciencia, particularmente de los partidos de oposición, pues esto se va aclarando y digamos se van acotando, se van disminuyendo las posibilidades de que esta reforma transite, cuando menos en la manera en que fue planteada. Pues Juan Carlos Machorro, socio líder de la práctica transaccional y experto en temas energéticos de Santa Marina y Esteta, que Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Francisco, seguimos platicando. Buen fin de semana. Igualmente, Juan Carlos Machorro.